Hola a todos. Es un gusto compartir con ustedes este valioso contenido que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero y las finanzas personales. Como bien decía Jim Rohn, uno de los pensadores más influyentes en el campo del desarrollo personal, la libertad financiera no es un privilegio de unos pocos, sino una habilidad que podemos cultivar, sin importar la edad que tengamos o nuestra situación actual. Él nos enseña que lo verdaderamente relevante no es cuánto ganamos, sino qué hacemos con lo que ganamos. Verán, en la vida hay algo que siempre será cierto. O el dinero trabaja para nosotros, o nosotros trabajamos para él. Es sorprendente saber que, hoy en día, una gran parte de las personas en edad de pensión dependen únicamente de su seguridad social como su fuente principal de ingresos, 7 de cada 10 en algunos lugares. Esta realidad podría ser muy distinta si desde antes hubiéramos puesto en práctica ciertas ideas. La libertad financiera, más allá de ser un ideal, es una destreza que se aprende, una estrategia que se construye con disciplina y, sobre todo, una decisión firme. En este espacio vamos a explorar 7 tácticas que no solo brindan tranquilidad en momentos difíciles, sino que también nos dan un verdadero control sobre nuestra vida. Son ideas que funcionan sin importar qué edad tengamos o desde dónde estemos empezando. Y lo mejor de todo es que, al final, podremos diseñar un plan financiero personal y práctico para comenzar a tomar acciones concretas desde ya. Pero antes, los invito a pensar en algo importante. ¿Ustedes manejan su dinero o es el dinero el que los maneja a ustedes? Cuando uno es joven, a veces piensa que lo más importante es conseguir un buen trabajo, algo estable, con seguro médico y pensión. Y la verdad es que muchos vivimos así. Trabajamos 40 años, 40 horas a la semana, para al final terminar con un porcentaje que nunca fue suficiente. Todo esto con la esperanza de una jubilación tranquila. Sin embargo, la verdad que se le reveló a Jim Rohn cuando tenía 25 años es reveladora. No importa cuánto se gane, lo que importa es lo que se hace con ese dinero. Él recuerda su primer encuentro con su mentor, Earl Shoaff, quien, al ver su situación financiera, le preguntó si alguna vez había guardado aunque fuera 10 centavos de cada dólar. La respuesta fue un rotundo no, a lo que Earl, con una sonrisa, le dijo: "Por ahí vamos a empezar". Este fue el primer gran aprendizaje. Si queremos tener más, debemos aprender a manejar incluso lo poquito que tenemos. En ese entonces, Jim tenía 25 años y estaba completamente endeudado, sin perspectivas ni un plan claro. Pero desde el momento en que empezó a aprender sobre educación financiera, no a través de periódicos, sino de una filosofía de vida, todo empezó a cambiar. No de inmediato, pero sí con el tiempo. Porque la riqueza no llega por casualidad, es el resultado de buenos hábitos y una mentalidad adecuada. Es curioso cómo la gente cree que el bienestar financiero depende solo de los ingresos, pensando, si tan solo ganara más. Pero la verdad es que el verdadero bienestar financiero es cuestión de decisiones, de disciplina y de pensar a largo plazo. Uno puede tener mucho dinero y perderlo en poco tiempo, o tener un ingreso modesto y construir un verdadero legado. Jim conoció a personas que, ganando muy poco, vivían con libertad. ¿La razón? Gastaban menos de lo que ganaban, invertían en su conocimiento y no perseguían la gratificación instantánea, construyendo su patrimonio paso a paso. Y créanme, nosotros podemos hacer lo mismo. No importa qué edad tengamos, lo que verdaderamente cuenta es la decisión que tomamos hoy. Una vez, alguien le dijo a Jim: "Ya tengo 60 años, es muy tarde para empezar". Él le respondió con una pregunta sencilla pero profunda: ¿cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Hace 20 años, dijo el hombre. Y el segundo mejor momento, añadió Jim, es hoy. Porque hoy es un nuevo comienzo, una oportunidad, un momento de verdad. Y si asumimos la responsabilidad de nuestras finanzas hoy, podemos transformar no solo nuestro futuro económico, sino también nuestro estado interior. Pasar del miedo a la confianza, de la carencia a la abundancia, de la incertidumbre a la sabiduría. Las 7 estrategias que vamos a explorar no son solo consejos sacados de libros, son vivencias, experiencias que Jim ha visto en la vida de miles de personas. Y cada una de ellas comienza con una pregunta simple, pero muy poderosa. ¿Somos dueños de nuestras finanzas o solo invitados en nuestra propia cuenta bancaria? Recuerden, el dinero es un siervo útil, pero un amo muy peligroso.
Aprendamos a manejarlo y nos servirá de por vida. De lo contrario, seremos nosotros quienes le serviremos día tras día, cheque a cheque. Y esa no es la vida que merecemos, ¿verdad? Ahora mismo, los invito a tener a la mano una libreta, porque no solo vamos a hablar de libertad financiera, sino que vamos a construir una estrategia de acción para ustedes, un plan concreto al final de este video. Así que, ¿listos para empezar? La primera estrategia que mi mentor me explicó alguna vez es aprender a vivir con el 70% de nuestros ingresos, no con el 100% y mucho menos con el 110%, como hace la mayoría. Este hábito, sencillo pero muy potente, se convirtió en el punto de partida para Jim. En ese momento, él ganaba muy poco y pensaba, con las justas me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar algo? Pero Earl le dijo, si no puedes vivir con el 90% de tus ingresos, tampoco podrás vivir con el 1000%. ¡Qué impacto! Y era la verdad. La gestión financiera es un tema de autodisciplina, no solo de números. Cuando uno empieza a guardar el 70% para sí mismo y a distribuir el resto entre educación, inversiones y obras de caridad, no solo llega el orden a nuestra vida, sino también el autorrespeto. Ya no gastamos cada moneda como si fuera la última. Empezamos a pensar como constructores, no como consumidores, y así sentamos las bases de nuestro futuro. Entonces, el 70% es para vivir, el 10% para invertir en nosotros mismos, libros, cursos, conocimiento, el 10% más para el capital que trabaja para nosotros, y otro 10% para la caridad, porque al aprender a dar, abrimos un canal para recibir. Esto no es solo una táctica financiera, es una filosofía de vida. La segunda estrategia es ahorrar y hacer crecer el dinero. No se trata solo de guardarlo debajo del colchón, hay que hacerlo trabajar. Si el dinero no trabaja, no es dinero, es solo papel. Jim siempre ha dicho que no importa cuánto ahorremos, sino cuán disciplinados somos al hacerlo. Porque la disciplina es el puente entre nuestros objetivos y los resultados. Él recuerda una vez que se le atrasó un pago. No era una cuenta muy grande, pero el impacto fue tal que se dijo, basta. De ahora en adelante, yo manejo el dinero, no al revés. Y empezó a ahorrar, no cuando le sobraba algo, sino apenas recibía sus ingresos, de manera automática y sistemática. ¿Saben qué es lo mejor del ahorro automático? Que no se negocia. Simplemente se hace, como cepillarse los dientes, sin discusión. Y la tercera estrategia, estudien sobre dinero como si su vida dependiera de ello. Porque la verdad sí depende. En el colegio no nos enseñaron qué es el interés compuesto, ni que una tarjeta de crédito no es dinero real, ni que el peor enemigo de la libertad financiera no es la falta de plata, sino la falta de conocimiento. Pero la buena noticia es que se puede aprender a cualquier edad. Hoy en día, no importa si tenemos 50, 60 u 80 años, lo que importa es nuestra disposición a aprender. Jim empezó a leer todo lo que encontraba sobre dinero, inversiones, impuestos, seguros y cómo piensan las personas con bienestar económico, no para convertirse en un experto financiero, sino para dejar de ser una víctima financiera. Y les recomienda lo mismo. Una nueva lección a la semana, un término financiero, un principio. Son cosas sencillas que lo cambian todo. Como decía su mentor, una de las peores situaciones no es la pobreza, sino la indefensión financiera. Ahí radica el poder. Podemos tomar las riendas de nuestra situación económica ahora mismo. Podemos aprender, podemos cambiar. Y cuando cambiamos, todo a nuestro alrededor cambia. Nuestras decisiones se vuelven más acertadas, nuestros gastos más inteligentes, nuestras oportunidades más grandes. ¿Por qué? Porque ya no reaccionamos, lideramos. Pregúntense esto. Si cada peso fuera un trabajador, ¿lo contratarían o lo dejarían sin hacer nada, gastándose en trivialidades, compras impulsivas, entretenimiento sin sentido? ¿O le darían una tarea, un propósito, un plan? El dinero es como un ejército, o está disciplinado o se rebela. Y ustedes son el comandante en jefe. Así que los primeros 3 pasos son sencillos, pero determinantes. Vivan con menos de lo que ganan, ahorren y hagan crecer su dinero. Y aprendan algo nuevo sobre finanzas cada semana. Ese es el camino, el inicio de la libertad. Y algo más. Comiencen hoy mismo. No esperen al lunes ni a la próxima recalculación de la pensión. Hoy.
Tomen un lápiz y anoten. ¿Cuál es su ingreso mensual? ¿Cuánto es el 70%? ¿Cuánto es el 10%? Y luego, a la acción, porque sin acción no hay resultados. Como bien decía Jim, es mejor empezar pequeño que no empezar en absoluto. La cuarta estrategia, que lo cambia todo, es planear el uso de nuestro dinero antes de que se nos escape. Jim recuerda el momento en que finalmente aprendió a crear un plan financiero mensual. No era un presupuesto complicado de 10 páginas, sino una lista sencilla: ingresos, gastos, lo que queda y, lo más importante, un propósito, es decir, a dónde irá cada peso. Porque si no le decimos a dónde ir, el dinero encontrará su propio camino para desaparecer. La libertad financiera no empieza con una herencia grande o un premio de lotería. Comienza con una libreta, un lápiz y un buen hábito. Antes de que empezara un nuevo mes, Jim se sentaba y escribía: esto es lo que va a entrar, esto es a dónde va a ir, y esto es lo que voy a invertir. Era su manera de decirle al dinero: aquí mando yo. Quizás se pregunten, ¿y si el ingreso es inestable? La respuesta es simple: hay que planificar incluso para lo inestable. Porque como él siempre decía, un mal plan es mejor que ningún plan. Un ingreso inestable no es una excusa, es un llamado a una responsabilidad aún mayor. Hagan una proyección mínima, establezcan una base de subsistencia y trabajen con ella. Y cuando llegue más dinero, no lo gasten de inmediato. Pongan ese excedente a trabajar para ustedes. Todo lo que no se planea, se pierde en las emociones. Piensen en esto. ¿Cuántas veces han hecho una compra espontánea y luego se han arrepentido? Eso no es una decisión financiera, es una reacción emocional. Pero en el momento en que empezamos a planear, empezamos a actuar basándonos en metas, no en impulsos, y eso es madurez financiera, explorando la psicología del dinero, nuestros sesgos y decisiones. Es fascinante cómo la mente humana interactúa con el dinero. Más allá de los números, nuestras decisiones financieras están profundamente influenciadas por sesgos cognitivos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que valide nuestras creencias preexistentes, incluso si son perjudiciales para nuestras finanzas. Si creemos que no soy bueno con el dinero, es probable que ignoremos consejos útiles y busquemos excusas para no ahorrar o invertir. Identificar estos patrones es el primer paso para superarlos. El poder de los pequeños hábitos, más allá del gran ahorro. A menudo, pensamos que necesitamos grandes sumas para empezar a construir un patrimonio. Sin embargo, la clave está en la consistencia de los pequeños hábitos. Así como una pequeña semilla puede crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso, un ahorro diario, por mínimo que sea, o la decisión de aprender algo nuevo cada semana, genera un efecto acumulativo formidable. Estos microhábitos son más fáciles de mantener y con el tiempo se convierten en la base de nuestra solidez financiera. La mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. Nuestra visión del mundo financiero puede estar marcada por una mentalidad de escasez, donde vemos el dinero como algo limitado y difícil de conseguir. Esto nos lleva a aferrarnos al dinero por miedo a perderlo o a gastarlo impulsivamente porque se va a acabar. En contraste, la mentalidad de abundancia nos permite ver oportunidades, invertir en nuestro crecimiento y entender que el dinero es una herramienta para crear valor, no un fin en sí mismo. Cambiar esta perspectiva es fundamental para atraer y gestionar mejor nuestras finanzas. La importancia de la diversificación en las inversiones. Cuando comenzamos a invertir, un principio fundamental es la diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta es una estrategia para mitigar riesgos. Esto significa distribuir nuestras inversiones en diferentes tipos de activos, sectores o geografías. Si bien el texto nos anima a crear activos en un sentido amplio, a habilidades, negocios, al llegar a inversiones más tradicionales, la diversificación se convierte en un pilar para proteger nuestro capital y buscar un crecimiento sostenible a largo plazo. El valor de una red de apoyo y mentores. Jim Rohn resalta la influencia de su mentor, Earl Schoff. Esto subraya la importancia de rodearnos de personas que nos inspiren y nos guíen en nuestro camino financiero. Contar con una red de apoyo, ya sean amigos, familiares o expertos, que compartan conocimientos, nos motiven y nos ofrezcan perspectivas diferentes, puede acelerar nuestro aprendizaje y ayudarnos a superar obstáculos.
Aprender de las experiencias de otros es una forma inteligente de crecer. La relación entre bienestar financiero y calidad de vida. Finalmente, es importante entender que la libertad financiera no es solo sobre tener dinero, sino sobre la calidad de vida que nos permite construir. Se trata de tener la tranquilidad de poder elegir, de reducir el estrés relacionado con las finanzas y de poder dedicar tiempo a lo que realmente valoramos: la familia, los pasatiempos, el desarrollo personal. El dinero se convierte en una herramienta para vivir una vida más plena y con propósito, no en una carga o una preocupación constante. La quinta estrategia, y una de las favoritas de Jim, es crear activos, no solo ahorrar dinero, porque el dinero por sí mismo no da libertad. Debe convertirse en algo que trabaje sin que nosotros tengamos que estar ahí. Toda su vida, él dijo, no trabajen solo por dinero, hagan que el dinero trabaje para ustedes. Y aquí viene una trampa grande. Muchos piensan, bueno, yo no soy inversionista, no tengo suficiente para comprar o invertir en nada. Pero un activo no siempre se trata de acciones o bienes raíces. Un activo es cualquier cosa que nos genere ingresos o valor con el tiempo. Las habilidades pueden ser un activo, un pequeño negocio, incluso un libro bien escrito que se lee por años, es un activo. Jim empezó comprando libros y convirtiéndolos en conocimiento, ese conocimiento en ideas, y esas ideas en productos. Luego aprendió a invertir en enseñar a otros, la enseñanza creó talleres, los talleres generaron ingresos, los ingresos se convirtieron en capital y de nuevo en activos. Ese es el ciclo del poder. Podemos empezar con algo simple, un solo paso, y ya estamos en el juego. Piensen, ¿qué habilidad tienen que pueda convertirse en ingreso? ¿Qué saben? ¿Qué poseen? ¿Quién necesita su experiencia? ¿Cómo pueden crear un flujo de ingresos adicional? Miren, a una edad más avanzada tenemos una gran ventaja, la experiencia, y si la estructuramos, se convierte en un activo. Hay una frase de Jim que le encanta. La gente con visión busca oportunidades, la gente sin visión busca excusas. Sé que puede sonar un poco fuerte, pero es la verdad. Mientras uno dice, soy muy mayor para empezar un nuevo negocio, otro abre una tienda en línea desde casa. Mientras uno guarda unos pesos en un sobre, otro invierte en un libro que le cambia la mentalidad y le genera muchísimo dinero. La diferencia no está en la edad, sino en la mentalidad. Y algo más, no hay que tenerle miedo a perder. Mucha gente le teme a invertir porque hay riesgo, pero recuerden que el riesgo más grande es no hacer nada. La inflación se come nuestros ahorros, la vida se vuelve más cara, y si no estamos creciendo, en realidad estamos perdiendo. Así que un riesgo inteligente no es un problema, es una parte necesaria del crecimiento. ¿Qué llevamos hasta ahora? Ya no solo estamos ahorrando, estamos planificando. Ya no solo estamos reduciendo gastos, estamos creando activos. No estamos esperando milagros, estamos construyendo nuestra base financiera. Y ese es el camino hacia la verdadera estabilidad. Miren su situación. Piensen qué de lo que ya tienen podría convertirse en un activo. Quizás tienen un cuarto libre que podría generar ingresos, o tienen tiempo y podrían enseñar a otros lo que saben. No se limiten a los caminos tradicionales. La riqueza es creatividad, es estrategia y es la pregunta constante. ¿Cómo puedo convertir mi tiempo y mi conocimiento en ingresos? Recuerden, no se trata de cuánto tienen ahora mismo, sino de lo que hacen con ello. La sexta estrategia, y esta transforma no solo el dinero, sino nuestra relación con nosotros mismos, es llevar un registro personal de nuestras finanzas. Se los digo claramente, si no llevamos un control de nuestras finanzas, no tenemos control sobre nuestra vida. Punto. Hubo un tiempo en que Jim vivía por intuición. Parecía que aún tenía dinero mientras pudiera comprar un café. Pero eso no es una decisión financiera, es una reacción a ciegas. Su mentor le preguntó, «Jim, ¿cuánto gastaste en comida el mes pasado?» Él respondió, «No sé, pero no creo que mucho». El mentor sonrió y le dijo, «Muéstrame los números». Y fue ahí cuando Jim se dio cuenta. Creo significa no sé, y no sé significa no tengo control. Desde entonces, empezó a anotar todo. Primero en una libreta, luego en tarjetas, después en una hoja de cálculo sencilla. Y algo cambió, no en el dinero, sino en él. Empezó a ver a dónde se iban sus gastos invisibles.
cuánto ganaba realmente, cuánto gastaba en cosas que no importaban y, lo más importante, se sintió de nuevo en control. Y del control viene la tranquilidad. Llevar un registro es nuestra conciencia financiera. Es un espejo en el que quizás no siempre nos guste mirarnos, pero en él está la verdad, y esa verdad nos hace más fuertes. Así que mi consejo es: tomen una libreta o abran un archivo y empiecen hoy mismo. Anoten cuánto dinero entró este mes, cuánto salió, a dónde, qué les quedó y, lo más importante, ¿qué les dice eso sobre sus hábitos? Porque el dinero no miente. Muestra claramente lo que realmente valoramos. Quizás digan que el crecimiento personal es importante, pero si sus registros muestran 0 pesos gastados en libros y muchísimo en cafés, la realidad es otra. Por eso, llevar un registro no es solo controlar gastos, es ser conscientes de nuestra vida. Pero pasemos a la séptima y última estrategia, la más profunda de todas: pensar en términos de legado. En lugar de preguntar, ¿cuánto voy a ganar? Mi swing. Pregúntense algo distinto: ¿qué voy a dejar atrás? El bienestar financiero no se trata solo de una jubilación cómoda. Se trata de la huella que dejamos. ¿Qué tipo de cultura monetaria les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué filosofía de gasto ven nuestros nietos en nosotros? ¿Qué hábitos de ahorro, inversión y responsabilidad heredarán o no? Sé que mucha gente piensa, no tengo mucho que dejar. Pero no tienen que dejar solo una cuenta bancaria. Pueden dejar un sistema, un ejemplo, un principio. Si sus hijos saben que ustedes siempre vivieron con responsabilidad, invirtieron en conocimiento, evitaron deudas y pensaron estratégicamente, ya han heredado algo muy poderoso. Y ese legado durará más que cualquier cheque. Jim recuerda la historia de un anciano agricultor que no tenía una gran fortuna, pero sí llevaba registros, diarios de décadas. Él registraba cosechas, gastos, ganancias. Y cuando sus hijos vieron esto, vieron un sistema. Vieron que su padre no era solo un trabajador, sino un pensador, un planificador, un empresario. Y ese legado les cambió la vida. Piensen en grande, no solo en cómo pasar el mes, sino en cómo construir una filosofía que los trascienda. Como él decía, el éxito no es lo que se obtiene, es en quién nos convertimos. Y cuando nos convertimos en personas financieramente responsables, nos volvemos un ejemplo, y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. La verdadera riqueza no está solo en el banco, está en el corazón, en la disciplina, en la sabiduría, en la capacidad de decir, no solo gasté, creé, no solo consumí, construí, no solo viví, dejé un camino para que otros lo siguieran. ¿Y saben qué es lo mejor? No se necesitan millones, se necesitan decisiones, pequeñas, diarias, consistentes. Calcular, ahorrar, preservar, dar, enseñar. Esa es la fórmula. Entonces, hagamos un recuento. Hemos recorrido 7 estrategias, desde el control de gastos hasta la planificación, desde invertir en uno mismo hasta construir activos, desde los hábitos hasta el legado. Y ahora, los invito a dar un paso más. Aplíquenlas, porque el conocimiento sin acción es solo intelecto, pero el conocimiento con acción es poder. Ha llegado el momento de actuar. ¿Saben qué diferencia a quienes solo escuchan de quienes cambian sus vidas? La reflexión y la decisión. Podemos ver cientos de videos, leer docenas de libros y seguir en el mismo lugar, o podemos hacer una pausa, mirarnos en el espejo y preguntarnos con honestidad, ¿dónde estoy ahora y qué estoy dispuesto a cambiar? Los invito a hacer exactamente eso ahora mismo. Busquen un momento de tranquilidad, tomen una libreta, una hoja de papel o su celular y permítanse una conversación sincera con ustedes mismos. Haremos una pequeña evaluación de 10 aspectos de su vida financiera, cada uno con una pregunta sencilla. Su tarea es calificarse del 1 al 10. Recuerden, 1 significa que fallan por completo en esto, y 10 significa que lo hacen de forma consistente y con confianza. Esta no es una calificación de alguien más, no es una crítica. Es su espejo financiero y les ayudará a ver dónde están sus fortalezas y dónde necesitan un plan. Anoten sus calificaciones en una fila, así: 7, 5, 2, 4, 8. No busquen la perfección, sean honestos, porque la honestidad es el primer paso hacia el cambio. Aquí vamos.
¿Con cuánta seguridad manejan sus gastos mensuales? ¿Con qué regularidad apartan automáticamente una parte de sus ingresos sin pensarlo mucho? ¿Con qué frecuencia invierten en su educación financiera? ¿Con cuánta claridad entienden a dónde va su dinero cada semana? ¿Qué tan detallado es su plan de ingresos y gastos para el mes? ¿Tienen al menos un activo que les genere ingresos independientemente de su trabajo? ¿Tienen un fondo de emergencia al menos suficiente para 3 meses de vida? ¿Qué tan libres están de deudas y obligaciones crediticias? ¿Con qué frecuencia hablan de dinero abierta y tranquilamente con su familia? ¿Qué tan seguros están de que están transmitiendo una cultura financiera a la siguiente generación? Ahora, miren su lista. ¿Qué área tiene la puntuación más baja? Ese es su punto débil, pero también su mayor oportunidad, porque al cambiar eso, cambian todo el sistema. Es como un mecanismo. Si un engranaje no funciona, todo se detiene, pero si lo arreglan, todo empieza a moverse. Así que aquí está su tarea para la semana. Concéntrense en esa área y hagan un plan de acción sencillo. Por ejemplo, si es llevar un registro de gastos, anoten cada compra cada noche. Si es invertir en ustedes mismos, elijan un libro y lean 20 minutos al día. Si es ahorrar, programen una transferencia automática del 10% de cada ingreso. Si es hablar con la familia, programen una conversación financiera abierta. No esperen el momento perfecto, créenlo. Les recomiendo que anoten 3 acciones que tomarán a diario o varias veces a la semana, pequeñas pero específicas. Puede ser algo tan simple como revisar el saldo de la cuenta o guardar unos pesos antes de acostarse. El secreto es la constancia, porque pequeñas disciplinas crean grandes cambios. Después de una semana, vuelvan a esta misma escala y verifiquen. ¿Cambió la puntuación? ¿Cómo se sienten? ¿Qué se les hizo más fácil? ¿Dónde apareció la confianza? Porque con cada ejercicio de estos, se vuelven más fuertes, más cerca de la libertad financiera, más cerca de su verdadero ser. Y al final les digo, en este proceso no hay fracaso, solo hay movimiento o pausa. Si están en movimiento, ya ganaron. Hemos llegado al final de nuestro camino juntos. 7 estrategias que nos llevan al bienestar financiero. 7 direcciones que podemos elegir y convertir en nuestra nueva realidad. Porque al final, el éxito no es un evento, no es un número, no es un accidente. Es un estilo de vida, son hábitos, es una filosofía. Y cuando empezamos a pensar estratégicamente, a actuar con disciplina y a vivir con un sentido de responsabilidad, no solo estamos manejando dinero, estamos construyendo una vida. Jim siempre decía que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el camino que recorremos de aquí en adelante. Y eso lo podemos hacer desde cualquier punto, a cualquier edad, con cualquier inicio. Solo se necesita una decisión. Ahora les quiero pedir algo sencillo. Si este video les fue útil, si al menos una idea los hizo reflexionar y sentirse empoderados, compártanlo, denle me gusta. Puede parecer algo pequeño, pero significa que vamos en la dirección correcta. Si aún no se han suscrito a este canal, háganlo. No porque sea solo contenido, sino porque aquí encontrarán apoyo, ideas, un sistema de mentalidad que ayuda no solo a vivir, sino a crecer. Y algo más. Quiero saber de ustedes. Dejen un comentario contándonos cuál de las 7 estrategias les pareció más importante y con cuál van a empezar esta semana. Sus palabras pueden ser la chispa que alguien más necesita, porque, como ya saben, el conocimiento florece a través de la acción y del diálogo. Amigos, el mundo está cambiando, la economía está cambiando, pero algunas cosas permanecen constantes: la disciplina, la sabiduría, la responsabilidad. Y si tenemos estas cualidades, tenemos el poder de crear cualquier futuro financiero que deseemos. Yo lo creo y creo en ustedes. Recuerden, ustedes son los arquitectos, sus pensamientos son el plano, sus acciones las herramientas, su vida el proyecto, y cada día es una oportunidad para poner otro ladrillo sólido. Así que sean audaces, sean constantes, sean alguien que no solo sobrevive en el mundo del dinero, sino que lo lidera con dignidad, inteligencia e inspiración. Y nos vemos en el próximo video. Tenemos más trabajo por delante y aún más victorias por venir.